Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. El Señor me los llene de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, vamos a empezar este día maravilloso invocando a la Santísima Trinidad para que este momento se vuelva sagrado y se vuelva santo y podamos recibir en plenitud esa presencia viva del Espíritu de amor para que nos dé ese alimento verdadero. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Padre, buenos días. Bendito, alabado seas tú. Buenos días, mi Jesús de Nazaret. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Madre María, Mamilla María del cielo. Te invocamos, Santísima Trinidad, en este momento para que nos des de tu palabra, nos nutras con tu alimento verdadero. Ese maná caído del cielo que es nuestro Señor Jesucristo, lo reconocemos como tal. Y en ese momento estamos sumergidos en la presencia tuya, Padre Santo. Estamos en el reino al cual pertenecemos, así estemos en este mundo, pero ya en este momento, al invocar tu presencia, estamos en tu reino precioso. Danos de tu palabra, aliméntanos con tu palabra preciosa, para que podamos ser esos verdaderos misioneros tuyos, porque no es fácil ser misioneros cuando llevar esa misión demanda un comportamiento diferente en nuestras vidas. Ayúdanos cada vez más a morir a nosotros mismos, papá. Te lo suplicamos por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esas lágrimas derramadas por nuestra Madre María. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, y hoy vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu lepra, de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Pero por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ser obedientes, ¿cómo cuesta? Ser obedientes es esa palabra. Alguien nos decía algo muy bonito y me gustó, que cuál era el abecedario de Dios, ¿no es cierto? La O, la B, la D y la C. La O, la B, la D y la C. O sea, no son las 30 y ¿cuántas son las letras del abecedario? Como, bueno, 20. Son del 1 al 50 algo de ese número. Entonces, curiosamente, el abecedario, alguien decía, son solamente la letra de la O, la B, la D y la C. O sea, O, B, D, C. Y la obediencia a veces causa dificultad. El Señor sabe por qué el Señor decía no digan, porque no era el momento de decirlo. Si no era el momento, porque mira las consecuencias de decir. Le limitaban la posibilidad de seguir pregonando la palabra, ser ese Mesías, o sea, ese ungido para llevar esa buena noticia. No digan, solamente vi cumple lo que dice la ley de purificarte y dar la ofrenda y purificarte para que todos sepan que tú ya estás limpio para la gloria del Señor. Qué curioso, habla de la ofrenda con respecto cuando nosotros recibimos un milagro. ¿Será que nosotros sí damos ofrenda cuando recibimos un milagro? Si la damos, o sea, no solamente en lo económico, porque a veces uno cree que la ofrenda es lo económico. Eso es una parte, sino ofrenda es dar testimonio de que nosotros fuimos limpios, puros y ya santificados para la gloria del Señor. Pero a mí me llama la atención, Moni, este evangelio,
bueno, se ha hablado pues de la lepra, y hay una canción muy linda sobre la lepra, ¿sí? Pero curiosamente la obediencia es bien particular, ¿no? ¿Por qué no somos obedientes? ¿Qué hace que realmente uno sea terco para no seguir lo que el Señor nos pide? Precisamente dentro del Evangelio de estos días también hablaba de ello, ¿no es cierto? Confiesen su pecado y obedezcan lo que está escrito. Crean en lo que está escrito. Hagan lo que yo les digo. Sí, pero ¿cómo cuesta hacer lo que el Señor dice? Pero ¿por qué cuesta tanto hacer lo que el Señor nos dice? Bueno, por un lado está el temperamento, porque a veces nuestros temperamentos son, en especial, nosotros somos de un temperamento muy volado, decimos en Colombia. Bueno, en mi país, aquí en mi región, decimos un temperamento volado. El de Mónica y el mío somos volados, o sea, se nos nota en la carita, ¿sí se han dado cuenta que porque a veces somos como tan serios? No es que seamos serios, así muy seriotes, sino que necesariamente hace parte de nuestra forma de ser, el carácter que hemos traído durante tanto tiempo. Pues se le nota a uno en la cara, pues poco a poco el Señor va como transluciendo esa cara y la va poniendo más bonita, ¿sí? Y la va poniendo como más tranquila y más serena, pero aún así está esa forma, ese temperamento que hace en ocasiones no ser obediente. Porque ese temperamento hace que nosotros hagamos las cosas por nuestro impulso emocional, por nuestro carácter, por nuestra forma, perdón, nuestro temperamento, por nuestra forma de proceder y a veces queremos imponer las cosas. Eso es uno. La obediencia también, de igual manera uno no es obediente porque en ocasiones se ciñe demasiado a sus criterios. O sea, uno se vuelve a veces demasiado terco en su forma de pensar y considera que esa es la verdad y se ciñe tanto a ello que entonces hace que uno no sea obediente. ¿Pero por qué? Porque uno se ciñe, porque a veces tiene uno miedo de perder lo que uno tiene, ¿sí? Entonces uno se vuelve un acumulador, no solamente de cosas, sino de ideas. A veces uno acumula cosas y eso hace que uno realmente no pueda recibir esa buena noticia y ese renuevo y estar dentro de la presencia de nuestro Padre Dios, sumergidos en la gloria de Él, sumergidos en el reino al cual pertenecemos. Otra cosa por la cual uno también no puede ser de pronto obediente es porque los temores que uno tiene, o sea, los miedos de soltar, los miedos de uno ir a conocer algo diferente, pues eso sí que cuesta muchísimo. Y a veces uno es demasiado emocional, y hace que uno fácilmente sabe algo y sale corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, a ir a contar. Sí, pero el Señor tiene sus tiempos, no solamente para ir a contar en ese momento del Señor, sino que en ocasiones uno tiene que realmente ceñirse a lo que el Señor le pide a uno. Cuelga los guantes, ¿por qué peleas? Sí, ¿por qué peleas? Cuelga los guantes. ¿Cómo le cuesta a uno colgar los guantes, por ejemplo? Sé pacífico para que tú demuestres que tú eres el Hijo de Dios. Sé pacífico, eso dice la palabra. Para los pacíficos, bienaventurados los que son pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos pide, seamos pacíficos. Nos dice, ponga la otra mejilla. ¿Será que somos obedientes para que nos pongamos la otra mejilla? No, no lo somos, ¿sí? Porque nos causa dificultad realmente. Da cuando alguien te quita algo, pues dale más. Si te quitó, tampoco. Si alguien te pide algo prestado, haz de cuenta que lo estás regalando. ¿Será que sí somos así? Y realmente sí, o le pedimos inclusive hasta más allá de los intereses y nos volvemos agiotistas, pidiendo mucho más de lo que la gente puede dar. Bueno, bendito sea mi Dios, eso por mi parte, Moni. No sé tú qué, la palabra que te dice, porque dice otras cosas más lindas también allí contenidas, sino que me centro básicamente en lo que es la obediencia. Y pues obvio que hay otros elementos también muy lindos dentro de este evangelio. Y mira, Rafa, que de entre las cosas que dice de la obediencia y por qué nos causa a nosotros tanta dificultad el ser obedientes. Y realmente es algo que viene desde pequeños y es algo que no transmitimos a los niños tampoco, porque como tú lo dices, nos causa mucha dificultad a nosotros los adultos ser obedientes. Realmente es curioso, me ponía a pensar yo y decía yo, bueno, de pequeños sí, o sea, nos toca obedecer, o sea, nos obligan, por decirlo así, a obedecer, no es algo que sea llamativo obedecer cuando niños, porque si no hay una obediencia habrá un castigo, ¿no?
Y entonces es como que tú tomas una mayoría de edad, porque es eso, porque ya en la adolescencia tú ya empiezas a dejar de obedecer, ¿no? Pero pues todavía está la situación del temor por el castigo. Pero entonces llega la adultez y es como esa, me liberé. Y entonces allí se afianza esa situación del no obedecer. Y esa no obediencia pues es lo que se transmite. Acordémonos que nosotros transmitimos las cosas a los niños por el ejemplo, ¿no? Y como no estamos obedeciendo, por eso es que tenemos unas dificultades, aparte de otras cosas, pero tenemos importantes dificultades de que nuestros hijos nos obedezcan porque nosotros mismos en nuestra vida no llevamos esa obediencia. Y menos una obediencia a alguien que no vemos, que no es tangible, o sea, que no estamos ahí pendiente y que está ahí junto y que no sabemos, o sea, de alguna forma hay veces que uno toma como que, no, si yo hago esto no va a pasar nada. Y eso es algo que debemos reconsiderar. Realmente trabajar en nuestra vida la obediencia y desde esa infancia poder llegar a pedir perdón, realmente a reconciliarnos con Dios y con todas las personas que nosotros desobedecimos, porque si vamos a mirar, son muchos tipos de autoridades que nosotros hemos desobedecido. Y tanto que en este tiempo, donde se dan situaciones, donde se ven los manejos de las diferentes autoridades y demás, pues no solamente no está la obediencia, y por eso estamos en las condiciones que estamos, por eso la gente no cumple las leyes. Y segundo, no solamente no se obedece, sino que además de eso se insulta, se agrede a las autoridades. Y esto es erróneo, esto es algo incorrecto. Creo que es en la primera carta de Timoteo que nos habla la palabra de que debemos respetar nuestras autoridades, todas las personas que están en prominencia, y debemos además de eso orar por ellas. Entonces es importantísimo en lo que Rafa se está enfocando de la obediencia. Miremos que hay una cuestión interesante, o sea, allí en la primera parte de esta escritura dice que esta persona se arrodilló, ¿sí? Curiosamente es como el comportamiento que a veces nosotros tenemos también cuando necesitamos un favor, ¿no? Cuando necesitamos un favor, ese arrodillarse es como ese bajo la cabeza, pero es curioso, bajo la cabeza solamente por ese momento, mientras obtengo esa bendición. Entonces obtuve el milagro, y en este caso nos habla de este leproso que obtuvo su milagro, pero después de ello no obedeció, o sea, después de ello hizo lo que él quiso. Y yo creo que a veces nos pasa eso, mientras que nosotros necesitamos el milagro, nos humillamos, lloramos, nos quebrantamos, estamos constantemente en ese contacto con el Señor, o sea, buscamos ese toque como habíamos hablado ayer, ese toque con el Señor, y obtenemos ese toque, y en el momento en que el Señor nos dice qué debemos hacer, nos ordena de alguna manera, o sea, nos dice, haz esto, y resulta que en ese momento se nos olvida todo, ya tenemos el milagro y ya empezamos a actuar a nuestro interés, a nuestro antojo. Y allí ya empezamos a mirar otros comportamientos, otra forma de ser de nosotros, donde realmente estamos viendo que no hay esa plena obediencia a Dios. No hay esa plena obediencia a Jesús. O sea, buscamos el milagro, nos quebrantamos, estamos muy mal, todo esto, pero a veces cuando obtenemos ese milagro, nuestro comportamiento es, ya no, o sea, como que ya esa devoción, como que ya ese fervor, esa entrega, ya no se da. O sea, él por su alegría, no sé, qué sé yo, empezó a hablar con todo el mundo, pero él había tenido una orden de nuestro Señor Jesucristo de lo que él debía hacer. Y mire cómo esta actitud de esta persona a veces hace que se bloqueen cosas del Señor. Ojo, se bloqueen. Porque a veces uno pasa desapercibido esos mensajes y dice, después de ese momento ya el Señor ya no podía entrar a las ciudades con toda la libertad. Ya se había, porque o sea, como que todo el mundo lo estaba buscando,
y parte de eso pues las autoridades que se veían amenazadas. Entonces cuando el Señor nos dice algo es porque es para hacer un bien mayor, o sea, si nosotros cumplimos lo que Dios dice es para que Él pueda hacer un bien mayor y no solamente a nosotros, sino a muchas personas. Pero debemos seguir esa obediencia, debemos o sea, realmente hacer la obediencia, no solamente mientras obtengo el milagro, sino aún después del milagro, para que no entremos en ese egoísmo de que solamente yo y el resto qué, el resto también tiene derecho, ¿no, Rafa? Fíjate que en ocasiones hay un orgullo tan encubierto, una soberbia tan encubierta, que en ocasiones no somos capaces de dejarnos guiar por los parámetros que a veces nos piden dentro de la misma iglesia o nos piden dentro de nuestros guías espirituales, y nos causa dificultad, porque en ocasiones hay más soberbia que humildad, y eso hace que nosotros queramos prevalecer por encima de las personas que nos guían y queramos de pronto imponer, ¿sí? Y no nos dejamos guiar, porque yo sé más que tú, yo quiero pasar más que tú. O sea, una competencia, y en esto aquí la única competencia, si es que se puede llamar competencia, es la salvación. Sí, aquí no es el que quiera, en la parte espiritual no es, venga pues yo quiero ser más que tú, porque en ocasiones se dan esas luchas y esos criterios, y queremos imponer a los demás. O me siento susceptible si alguien me dice alguna cosa y me hiero con una sutileza, me hiero impresionantemente porque algo me dijeron, ¿sí? Y no somos realmente muy sensibles a la voz del Señor, que nos dice, cállate un momentico, colócate el tapabocas espiritual y cállate un momentico, ¿sí? Ni contamines ni te dejes contaminar, sino cállate un momentico y escucha con atención, ¿sí? Porque tal vez te pone de una manera tan incisiva y tan dominante y tan así como tan el querer de que tú debes prevalecer porque te tocas. ¿Y por qué te tocan eso? Porque necesariamente en tu interior, o sea, las palabras que te dicen o el diálogo, cualquier cosa, te hiere tan susceptiblemente porque no has podido sanar cosas de tu pasado y todavía quieres mostrar ante los demás que tú existes, ¿sí? Oh, yo existo, yo existo. Entonces, como quieres mostrar ante los demás, pues fácilmente no obedeces, no obedeces. Y realmente la obediencia es un sinónimo de humildad. Pero recuerda que también la obediencia tiene que estar ligada a la palabra del Señor. Porque si alguien me dice algo que vaya en contra de la palabra, con mucha vergüenza, pero yo no lo acepto. Sí, a mí me lo puede decir de pronto, o sea, yo respeto a mis autoridades, respeto a los sacerdotes, pero sé que hay sacerdotes que están muy contaminados con el mundo y me pueden decir algo inadecuado con respecto, por ejemplo, al matrimonio, porque nosotros no podemos realmente patrocinar la separación y la nulidad, no la podemos patrocinar porque nosotros somos testimonio de que un matrimonio se puede restaurar. Entonces, si alguien viene y me dice, es que ayúdame para que mi matrimonio haya anulación de mi matrimonio, pues digo, espérame, primero hablemos. Ayúdame para que mi matrimonio se separe. Uy, qué pena, no, creo que debes buscar otro ministerio. O sea, yo ante eso prefiero, espérame, porque lo que dice la palabra es diferente. Yo me ciño la palabra. Y si a mí una autoridad eclesial o unos misioneros como nosotros me dicen algo que esté en contra de la palabra, en ese sentido tengo que ser respetuosamente, qué pena, no puedo aceptarlo. Porque necesariamente yo tengo amigos sacerdotes que ellos no creen ni en los milagros, de verdad, no creen en los milagros. Y han hecho una cantidad de cosas increíbles frente a dar, por ejemplo, la comunión a una pareja que los dos están separados, matrimonios católicos, que se unen y les dan a los dos la comunión cuando los dos están viviendo, o sea, es una pareja que vive conjuntamente, pero los dos están casados por la iglesia. ¿Entre ellos? No, por aparte. Ah, o sea, ella cada uno tiene un matrimonio aparte. Por eso nos manda de dos en dos. Entonces tienen matrimonios por aparte y ellos están viviendo. Y a ambos, como que patrocinar a la comunión entre ellos, es que eso es increíble. ¿Por qué lo haces? Por aparentemente un falso amor. Es que no, porque es que me da pena con ustedes, me da pesar que ustedes, pobrecitos, yo les doy la comunión. Eso no se puede admitir. Yo no lo puedo permitir. ¿Sí? No me voy a poner ni a alegarle, ni lo voy a
¿cómo le digo?, a sacar en redes sociales, es que este sacerdote hizo, no, porque eso tampoco, eso es falta de caridad, falta de caridad. Solamente yo hablo, pero no digo el santo, ¿sí? Hablo del milagro, pero no hablo, porque entonces estoy haciendo algo inadecuado. Pero la verdad yo no puedo aceptar ese tipo de cosas. Soy obediente, ¿sí? Y tengo que ser obediente a lo que la palabra a mí me diga y me enseñe, ¿sí? Porque a veces hay tantas teologías, hay tantas exégetas, o sea, que profundizan y se meten en la palabra y la palabra, que a veces tergiversan tanto las cosas, cuando la palabra es muy sencilla y es muy práctica. La palabra nos dice, ama simplemente, ama, sé obediente, obedéceme, pide perdón por tus pecados, reconoce tus pecados y obedéceme. Obedéceme a lo que te enseño. Aprende a amar al prójimo, sé caritativo, misericordioso, aprende a ofrendar, o sea, darte a los demás, darte lo que tú tienes a los demás, da, ¿sí? Para que los demás vean que yo existo, que mi Padre existe, para que a través de tu misericordia los demás puedan ver. Pero nos volvemos unos egoístas, de verdad, porque nos causa dificultad poder mostrar que somos esos hijos amados, porque nos ponemos en nuestros criterios, nos encerramos tanto en nuestros principios que a veces nos da realmente no es que no puedo hablar con, por ejemplo, aquí en Colombia se dan a veces unas tendencias muy fuertes, por ejemplo, con respecto a nuestros hermanos en Venezuela. Ellos vienen una situación muy compleja, uy, bendito sea mi Dios, o sea, yo no sé si ustedes han visto, en nuestro país pues es típico, ¿no? Pero en otros países de igual manera, por ejemplo, la tendencia que se da de la segregación o el racismo o el rechazo que se da hacia algunos países, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos lo hemos visto en algunos momentos, ¿sí? Pero fíjense que Dios nos dice, seamos caritativos, demos posada al peregrino, ¿sí? Porque son las obras de misericordia, nosotros lo hacemos. De todas formas, evalúa tu comportamiento si eres obediente solamente con las obras de misericordia. Míralas, las obras de misericordia. Si realmente, bueno, primero te las sabes, porque si no te las sabes, ¿cómo vas a ser obediente? Si eres obediente con los 10 mandamientos, bueno, primero te sabes los 10 mandamientos, eres obediente a los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es? Séptimo mandamiento. Cuarto mandamiento. Cuarto. ¿Eres obediente en honrar a padre y madre, por ejemplo? ¿Los honras? ¿Qué es honrar? No solamente darles cash, ya se habla en inglés. Money. No solamente es darle dinero, sino tú los llamas de vez en cuando, tú estás pendiente de ellos, tú los honras realmente dándoles al menos una sonrisa, dándoles un abrazo, pidiéndole la bendición, o simplemente tienes rechazo. ¿Tú eres obediente, por ejemplo, a eso? Tremendo tema de la obediencia, Moni, porque realmente uno tiene que reconocer que le causa dificultad realmente ser obediente, Moni. Sí, ese es yo creo que uno de los problemas importantes de la humanidad, la obediencia. Pues es algo que pues desafortunadamente viene desde Adán y Eva, cuando ellos no fueron obedientes, cuando ellos no siguieron los parámetros del Padre, y pues hicieron lo que el mal hizo de llenarse de soberbia, ¿no? Entonces, este problema de la desobediencia es algo importante y sí vale la pena hacer un ejercicio bien profundo, bien exhaustivo, bien intenso frente a desde donde yo no obedezco, ¿sí? Desde donde yo no estoy obedeciendo, a quienes no obedezco, por qué razones no estoy obedeciendo, y poder quitar, tras ese ejercicio del perdón, poder arrancar de la vida esa situación de la desobediencia. Porque así como tú puedas trabajar esta situación de la desobediencia y realmente empieces a respetar tus autoridades, empieces a realmente a ser obediente frente a lo que Dios te dice a través de la palabra, vas a recibir unas grandes bendiciones. Mire que en la palabra nosotros podemos ver que más bendición trae la obediencia que los grandes holocaustos, que los grandes sacrificios que tú puedas hacer. O sea, al Señor le interesa que sus hijos seamos obedientes, porque es nuestro mayor dificultad. Un padre no se siente nomás en la tierra, un padre no se siente muy bien con sus hijos cuando sus hijos lo obedecen.
definitivamente sí. Y si nosotros somos humanos y cometemos los errores que cometemos y nos sentimos felices con que nuestros hijos sean obedientes y a raíz de esa obediencia nosotros los premiamos, imagínese cómo no se siente Dios cuando nosotros somos obedientes con Él, con sus enseñanzas, con sus mandatos, porque Él se sentirá muchísimo más feliz y es lógico, también nos bendecirá. O sea, muchísimas cosas del comportamiento humano reflejan el amor, o sea, nos reflejan lo que es Dios para con nosotros en el plano espiritual. O sea, lo que nosotros vemos bueno, pero también lo que nosotros vemos malo, también, o si hacemos lo malo, también es el reflejo de una vida espiritual incorrecta, inadecuada, que tenemos que corregir. Entonces, es como un trasfondo de este mensaje, es esa obediencia que el leproso debía tener para con nuestro Señor, ¿sí? Ese mensaje de ve y haz tal cosa, es ese mensaje de obediencia que hay que hacer, que a pesar de todo, de todas las cosas y de todo lo que tú también recibas, que es una bendición, debes seguir siendo obediente, debemos seguir siendo obedientes. ¿A quién? A nuestro Padre eterno. Es algo que necesitamos recuperar, es algo que necesitamos realmente rescatar en nuestras familias, porque si vemos muchos problemas sociales tienen que ver con esa desobediencia y viene de las autoridades. Esa desobediencia a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a hacer lo mejor. Es una desobediencia que está afectando a toda la población y que trae consecuencias a toda la población, a todo el mundo. Necesitamos rescatar la obediencia para que así honremos a nuestro Padre y honremos a nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente en todo a nuestro Padre. Bueno, hablemos un poquito de la familia, Moni, de las parejas. Constantemente, pues lógico, somos un ministerio de restauración familiar y vienen parejas que están en un momento de mucha, de mucha crisis. Y cómo nosotros les orientamos a que hagan un seminario nuestro. El seminario no es por capricho, ni es por negocio, ¿sí? Es un seminario que lo único que pedimos es una ofrenda, lo que sientan en su corazón y puedan. Y les decimos, háganlo a conciencia, y las personas buscan ese milagro, ¿sí? Buscan simplemente, ya, se me solucionó el problemita, ya tengo una buena relación de pareja, ya, pero no, que es un proceso, chicos, es un proceso, donde tú tienes que sanar, mirar lo que hay en tu interior, enamorarte de nuestro Señor Jesucristo, enamorarte de Dios, ese es nuestro proceso. Nuestro proceso es la restauración familiar, que nosotros, como psicoterapeutas en Cristo Jesús, estamos. Realmente lo que buscamos es la restauración de mi corazón y que el resto se dé por añadidura, ¿sí? ¿Y qué es el resto por añadidura? Déjate guiar, déjate orientar. Alguien me decía, pero es que, y para unos cantidad de peros y peros para poder uno dejarse guiar. Pero es que ella no hace, pero es que ella no dice, pero es que ella mire, pero es que ella se comporta, pero es que él mire, está con la otra, pero es que mira. Le dije, ya suéltalo, dedícate a amar a Dios. Listo, voy a amar a Dios. ¿Qué debo hacer? Empieza con el seminario. Y cuando empiezas con el seminario, pero es que ella, pero es que él, otra vez vuelve la mula al trigo. No eres capaz porque estás tan pegado a tu Dios, a tu esposa y a tu esposo, que son tus dioses, que no sos capaces de mirar la presencia de Dios. No obedeces. No, ¿y sabes cuál es el mayor Dios de nosotros? El mayor Dios de nosotros somos nosotros mismos. Porque cuando se le dice a la persona, haz tal cosa y no lo hace, es porque a sí mismo se cree que es mayor y más creyente en sí mismo de lo que él sabe. O sea, que él siente que él es el que tiene el conocimiento perfecto, la autoridad perfecta, tú sabes hacer las cosas perfectamente, y por eso tu mayor engaño es que tú te consideras a ti mismo Dios y que como tu forma de pensar, tus principios, tus valores, todo lo que a ti te enseñaron es muchísimo mejor y más efectivo que lo que la gente te pueda decir. Por eso no eres obediente, porque tú te crees más grande que los demás, o sea, hay más soberbia, mayor orgullo, y no quieres reconocer que de verdad te idolatrizas a ti mismo. Tremendo. Entonces, ¿deseas recuperar tu matrimonio? Te invito a que hagas el seminario. Tenemos dos, ¿no? Uno de crecimiento espiritual, que es espectacular, de verdad. 40 ejercicios, más largo que una semana sin carne.
Sería en México más larga que una semana sin tortilla, ¿verdad? Larguísimo, larguísimo. Pero espectacular. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué me... Pero Rafa, yo pienso que esos 40 ejercicios también tienen que ver con esos 40, ese número tan espectacular que son 40 días de ayuno donde tú rompes maldiciones, 40 años en el desierto para que se destruya la maldición de esas 40 generaciones. latigazos. 40 latigazos, en fin, tantas cosas que en este momento es necesario. O sea, 40 es un número bíblico que nos implica un cambio, porque eso es lo que nos implica 40. Y es necesario que realmente nosotros lo hagamos. No significa largo, terrible, tedioso, no. Te va a traer unas grandes bendiciones, te va a traer unas grandes bendiciones, unas grandes respuestas, y por eso es que es necesario que tú lo hagas. Sí, el Señor me decía, amor, yo lo sentí en mi corazón, pero el papá Dios, eso es muy largo. 40 ejercicios, todas las personas no van a poder. Decías que eso no es para todos. No es para todos, es para los que realmente sean obedientes, perseverantes y quieran el milagro. Porque y son hijos de Dios. Amados de Dios, preciosos hijos amados de papá Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un excelente día.